en una estrategia de poder que pueda dar vuelta, digamos, la taba como nosotros estamos esperando. Entonces decía, entender o ver que más allá después del 2001 en la Argentina persisten un montón de elementos del neoliberalismo, siguen estando ahí, siguen estando en disputa, siguen estando en todo momento en discusión, pero siguen estando, y siguen del lado del campo popular, algunos elementos siguen estando, pero no con tanta fuerza como fueron en aquel momento de la rebelión. Por eso por ahí se explican, y ahí me meto con algunas cuestiones, algunos empecinamientos que algunos compañeros nos plantean, y voy a traer un tema muy caro para nuestra organización, que es, por ejemplo, el uso de las capuchas como símbolo, después de muchos años construido como símbolo. ¿Por qué construido como símbolo? ¿Por qué para nosotros a veces es tan importante cuando nos chicanean y dicen, che, déjense hinchar las pelotas, que en estos tiempos a veces no es necesario? Porque para nosotros es parte de la estrategia. Hay un elemento último, finito, que está ahí, presente, de una estrategia política. Esa estrategia política insurreccional que nosotros estamos planteando tiene necesariamente que ver con un pueblo defendiéndose, con un pueblo en determinado momento ejerciendo violencia. Nació desde lo más profundo de nuestro pueblo, lo retomamos, nació mucho antes, pero nació, si se quiere, en esos piquetes en Cutralcó, y de ahí en adelante fue jalonando distintas luchas y combates de las organizaciones sociales, hasta algunas muy caras como el Puente Porredón. Y para nosotros un elemento que tiene que estar, que no lo tenemos que regalar, que no se lo tenemos que regalar, digamos, a los poderosos, que a ellos les gustaría, obviamente, un país más civilizado, y que esas cuestiones medio se empiecen a esconder. Nos sale muy caro, como por ejemplo cuando lo tuvimos preso a Germán, me acuerdo, Germán Lovari, un compañero también de dirección, que hacíamos la campaña, preso por piquetero, que en algún momento nos prohibían marchar encapuchados, y nos iban subiendo a la vereda, y tal vez para algunos es natural que en una democracia, digamos, por qué se usan determinados elementos, y nosotros, insisto, dimos grandes batallas, porque para nosotros ahí, en ese elemento, que hoy es un elemento simbólico, también está presente no solo la cuestión que muchas veces argumentamos, que los compañeros de los barrios no los filmen, se tienen que defender y demás, pero también lo defendemos porque ahí están los elementos de una estrategia política que no tienen que desaparecer. Y si bien hay en algunos momentos épocas de más bonanza que en otras, si esos elementos desaparecen, obligamos a los pueblos a arrancar de cero. Entonces para nosotros tienen que estar en la memoria histórica, en la memoria de la lucha de las organizaciones sociales, y tienen que persistir, porque desde ahí, cuando volvamos a arrancar en una nueva oleada, que yo estoy convencido que va a venir, y ahora en todo caso le entro a eso, no arrancamos de tan atrás. Obviamente estas cuestiones traen sus costos, traen sus persecuciones. Puse un ejemplo, digamos, pero no es solo en eso, sino en un montón de otras cuestiones. Para nosotros esas cuestiones siguen estando presentes, y obviamente eso nos trae persecuciones políticas, nos traen la demonización del Estado, la demonización de la derecha, del aparato represivo. No por eso nos pasa, como nos pasó últimamente, que nos siguen lloviendo causas judiciales, que nos siguen lloviendo procesamientos, que tenemos prácticamente a todos los compañeros de nuestra dirección procesados. Digamos, son cuestiones que resultan de esta convicción y de esta decisión política. La decisión política es, obviamente, aunque suene tan chiquita, para nosotros es importante porque va jalonando, va poniendo un mojoncito más en esta cuestión de ir discutiendo la estrategia. Y después,
Después, más allá digamos, más allá de las elecciones, nosotros lo que venimos proponiendo, lo que seguimos proponiendo, y me parece que esta charla lo expresa cabalmente, es que nosotros no hacemos, hoy hemos decidido como organización no participar de las elecciones, hemos decidido seguir acumulando en un camino que tiene que ver con marcar lo que para nosotros está haciendo falta. ¿Qué es lo que para nosotros está haciendo falta? Hay una dimensión de lo popular, hay una dimensión que fue creciendo por dentro del kirchnerismo, por afuera del kirchnerismo, con un montón de luchas populares, con un montón de discursos que se han ganado para el pueblo, que para nosotros suben los pisos de subjetividad, que tienen que ver con peleas históricas como la asignación por hijo, que tiene que ver con recuperar YPF, que tiene que ver con recuperar ANSES, que tiene que ver con recuperar un poco la memoria con la cuestión de los derechos humanos, banderas que son muy caras para nosotros y para todo el pueblo argentino y que nos ponen a discutir de ahí para adelante. Nosotros rescatamos obviamente todo eso. Vemos que hay una dimensión popular inmensa, pero muy grande, que es inevitable que vaya hacia mayores batallas y que las va a dar victoriosas, sin duda. Me acusan de optimista dentro de la organización, pero no importa. Pero sigue faltando un elemento. El elemento que sigue faltando es el elemento de lo revolucionario. Esa palabrita que de repente parece que hincha las bolas decirla, que en algún momento nosotros la tenemos en el nombre de nuestra organización, entonces como somos un movimiento patriota revolucionario no nos queda otra que decirla y no nos queda otra que empujarla. Pero me parece que es alguna de las discusiones que no pueden nunca pasar de moda, que siguen siendo el debe más grande de este momento histórico y que la única forma de resolución, que por lo menos nosotros le encontramos, es la unidad política de todos los que han luchado, de todos los que siguen luchando, de todos los que de distintas tácticas quieren aportar hacia un proceso que entre en revolución. Que obviamente, digamos, más allá, más cerca o más lejos, ahí nos va a encontrar apostando y queriendo construir eso. ¿Cómo se construye ese elemento? Yo me imagino que no solo como charlas como esta, sino con todas estas organizaciones que están acá nos conocemos y nos conocemos demasiado, no solo por la historia, sino por cosas que hemos hecho juntos. Con la Tupac tenemos hasta alguna remera en conjunto, a veces los compañeros lucen, una remera blanca, donde hemos organizado desde actos hasta movilizaciones que hemos compartido en Jujuy mismo, por Ledesma. Podríamos agarrar y hacer un ramillete, pero no quiero entrar en ese tipo de detalles, digamos, que tiene que ver con todas estas luchas reivindicativas, luchas sociales, lucha por la memoria. Con el Evita compartimos obviamente la CETEP, que es una herramienta reivindicativa a donde intentamos, por ahora sin éxito, ¿no? Porque Tomada no nos dio el reconocimiento como sindicato, pero nos lo va a dar en algún momento, esperamos. Pero insistimos, porfiado, digo, ayer estuvimos haciendo una marcha frente al Ministerio de Trabajo pidiendo justamente el reconocimiento de esto que todavía no existe, que expresa millones y millones de argentinos, que son los argentinos más pobres, que no tienen agremiación. Y con los compañeros del Santillán, bueno, también estuvieron ayer, obviamente, que estamos discutiendo en ese proceso, pero que también hemos recorrido las calles de Buenos Aires haciendo muchos planes de lucha. Por ahí el más significativo de los últimos tiempos fue aquel de Cooperativa Sin Puntero, a donde estuvimos 36 horas cortando la 9 de julio con ellos, y a partir de ahí poder ingresar a la Argentina Trabaja, a las políticas públicas. ¿Por qué cuento esta anécdota? Cuento esta anécdota porque también tiene que ver el acceso a las políticas públicas. Si bien
no es un elemento estratégico, es un elemento que obviamente condiciona. Condiciona porque condiciona toda la discusión de con quién construir o con quién no construir. Ese con quién construir o no construir a veces se hace más difícil cuando el que está en el rol del Estado le tocas timbre y no te abre la puerta y no te saluda, digamos. Después es muy difícil ponerse de acuerdo en discutir la estrategia política, cómo vamos a hacer la revolución, si no me diste un vaso de agua, si a mí me está persiguiendo la policía y no me firmás una solicitada porque complica la táctica momentánea de tal o cual cosa. Entonces me parece que en eso estamos en la intención de generar un espacio que pueda discutir la revolución con todas las letras, más allá de dónde nos estemos parando momentáneamente y tácticamente, porque estamos seguros que marchamos hacia confrontaciones más grandes, más importantes y más definitivas. Estamos seguros que las vamos a caminar con compañeros que hoy nos están acompañando en esta charla, y estamos seguros también de que vamos más tarde o más temprano a una victoria prácticamente imparable. Dependerá el tiempo en todo caso, si podemos constituir esta cuestión que para nosotros es estratégica, que es la unidad de los revolucionarios y que es poder empezar a empoderar el pueblo de nuevo con una herramienta política que lo pueda llevar a la victoria. Hola. Bueno, yo soy de Movimiento Evita, secretario de Organización Nacional para aquellos que llegaron más tarde. En primer lugar, nosotros celebramos la posibilidad de generar instancias de articulación, de debate, que tienden, me parece a mí o a nosotros, a ir construyendo no solamente una práctica común, sino un lenguaje que nos vaya unificando en función de aquellos puntos donde vamos encontrando los caminos de articulación. En ese sentido, como bien mencionaba Cascote recién, está claro que hay aspectos en los cuales no tenemos coincidencias, pero me parece que ese no es el eje del debate y de la charla, y vamos a intentar aportar al debate más integral, lo que se mencionaba recién. En principio nosotros como Movimiento Evita tenemos una definición acerca de cuál es nuestra estrategia de acumulación, que se divide en 3 planos de articulación política. Está claro, como mencionaba Cascote, el plano de lo social, el plano de lo reivindicativo, anclados en lo cual para nosotros es el sujeto transformador por excelencia, que es la clase trabajadora. Nosotros miramos el mundo desde el prisma de la clase trabajadora, intentamos reconstruir los caminos de acceso y de empoderamiento de los sectores populares, partiendo de la base que aquello que discutíamos en la década del 90 acerca de cuál era el sujeto, se fue plasmando con el desarrollo del capital transnacional y fue constituyendo un nuevo sujeto. De distintas características, anclado en su relación con el trabajo de una manera diferente a lo cual estábamos acostumbrados en el desarrollo de lo que fue el capitalismo industrial y todo el proceso que nosotros y ustedes deben conocer. El otro plano, después quizás me extiendo un poquito más sobre eso porque es donde estamos trabajando principalmente en la CETEP. El otro plano de acumulación en el marco de nuestra estrategia de transición integral, como la denominamos, es el plano de la batalla en el marco de la institucionalidad liberal burguesa, que es donde, en el marco de la política electoral, somos parte del proceso institucional que lleva adelante con diferencias, con contradicciones, pero al interior de lo que denominamos Frente para la Victoria. Y el plano del proyecto de nuestros sueños, el proyecto de la sociedad que anhelamos, el proyecto de esa absoluta plenitud de los seres humanos, lo buscamos en la lucha ideológica, que es el tercer plano de acumulación, que es esa lucha que desarrollamos desde nuestra organización, que intenta ser gradualmente y día a día una estructura de cuadros y que en función de nuestras características
como movimiento vamos avanzando en la medida que las conquistas, la conciencia y la organización de nuestro pueblo lo permite, y por lo tanto somos también parte del reflejo de las victorias y de las derrotas. Todo eso no puede estar por fuera del contexto que nos sitúa históricamente. Podemos tener una estrategia perfecta en los papeles, pero si no está rubricada en la práctica, en la construcción, si no está rubricada en el contexto que se desarrolla de lucha de clases, no solamente en la Argentina, no solamente en la región, sino también en el marco de la situación estratégica internacional que vive la clase trabajadora a nivel mundial. Y en ese sentido es donde encontramos quizás las mayores dificultades, porque nosotros no vemos hoy en la Argentina, en la región y por sobre todas las cosas en el marco internacional, una situación de ofensiva. Por el contrario, vemos en el marco internacional una situación de defensiva de la clase trabajadora, donde estamos siendo contemporáneos de un proceso de transformación, de un proceso de reconversión del capital internacional, donde se producen concentraciones cada vez más profundas, donde se producen injusticias cada vez más profundas y donde el capitalismo industrial, el capitalismo de posguerra de mediados del siglo XX ha dado una nueva vuelta de tuerca en este mundo y ha logrado, por sobre todas las cosas, incorporar el desarrollo tecnológico a un nivel de injusticia tan alto que ya prescinde la capacidad de construcción de riqueza del trabajo tal cual lo conocíamos anteriormente. Es en ese marco de ofensiva imperial, en ese marco de avance del capital, del imperio, en ese marco de defensiva estratégica a nivel internacional de la clase trabajadora, donde nosotros ubicamos en el plano de lo regional una situación de transición, una situación donde estamos intentando construir en el marco de América Latina un modelo alternativo a ese capital transnacional que después de la caída del muro de Berlín no encontraba ninguna resistencia y no había otro polo, no había otra luz, no había otro faro desde donde pensar el modelo alternativo a ese capital que se nos venía por la cabeza, y de lo cual la resistencia que fueron asumiendo los pueblos fue la única salida para empezar a modelar algo que todavía no está terminado, que es el modelo alternativo al capital transnacional hegemónico que, a pesar de los distintos despliegues que tiene, a pesar de las resistencias que tiene, a pesar de que existe un movimiento de norte a sur y de oeste a este en lo que es la economía mundial, todavía no tiene capacidad nuestros pueblos y los pueblos del mundo de construir un modelo alternativo. América Latina, si yo mencionaba la situación internacional en una situación de defensiva para la clase trabajadora, América Latina quizás es uno de los bloques que no ha logrado todavía construir una ofensiva popular, pero sí ha logrado parar la pelota y ha construido una situación de transición a partir de lo que fue los primeros levantamientos, sobre todo del Caracazo en adelante, que consolida la llegada del comandante Chávez a Venezuela, y ahí empieza un proceso de acumulación popular, económica, social y política, y también de nueva subjetividad, que fue desarrollando quizás la posibilidad de desarrollar un modelo alternativo que todavía no está definido, porque si vamos al socialismo bolivariano, lo que vemos ahí es todavía una notable dependencia de los hidrocarburos y del petróleo, y donde ha crecido exponencialmente los sectores de la clase media, y donde ha crecido exponencialmente el consumo popular, donde ha habido enormes victorias de los trabajadores y los pueblos, pero ese modelo todavía está anclado en varios de los parámetros de la extracción y de la dependencia que tenemos todavía en el marco de la hegemonía transnacional financiera. Lo mismo podemos decir del proyecto alternativo de la Revolución Ciudadana, una revolución que la moneda en la cual desarrolla la economía cotidiana cualquier ecuatoriano está todavía anclada en el dólar. O lo que podemos decir, el modelo que viene construyendo Evo Morales, donde sus masas
de base a veces entran en contradicción con lo que es la necesidad de insertarse en el mercado internacional que tiene el Estado plurinacional, y a veces, por ejemplo, la explotación de algunos recursos naturales, como es el litio, lleva a confrontaciones y a contradicciones de la propia base social que lleva a Evo al gobierno, que lo hace llegar y que lo hace empujar las transformaciones con gran parte de su pueblo. Después tenemos la experiencia del PT, tenemos las experiencias más reformistas, las de Brasil y las de Argentina. Entonces, a lo que me refería es que el modelo alternativo está en construcción, que el modelo alternativo está con posibilidad de desarrollarse, que el programa de los pueblos empieza a tener un anclaje en los estados, pero que todavía no está claro cuál es el camino, y ese camino lo estamos construyendo. En ese sentido, nosotros entendemos que hay posibilidades de que la transición, la cual vivimos en Argentina, la cual vivimos en América Latina, empieza a desarrollar la participación y el protagonismo de un nuevo sujeto, que es para nosotros el sujeto por excelencia, el sujeto revolucionario, la base social desde donde tenemos que lograr empujar los procesos revolucionarios en América Latina y en Argentina. Y la paradoja que nos plantea el capital es que ha logrado tener la capacidad de generar riqueza prescindiendo de la base social. Ha logrado la capacidad de reproducir la riqueza, de concentrarla, de fundirla, prescindiendo cada día más de lo que es su verdadero enemigo, que es la clase trabajadora. Y ahí me parece que se encierra gran parte de las problemáticas que tenemos para adelante, porque los polos alternativos, en términos económicos, como puede ser el BRICS, donde lo componen los denominados, entre comillas, economías emergentes, ancladas en la lógica del mercado transnacional financiero, a pesar de crecer a tasas chinas, a 8, a 7, a 6, a 5 o a lo que fuere, que generan niveles de empleo, que generan niveles de inclusión, también tienen otro enorme defecto que nos hace pensar cuál es el modelo alternativo. Crecen, generan trabajo, generan riqueza, pero en la medida que crecen también generan niveles enormes de informalidad. Por lo tanto, el modelo alternativo, en las reglas del capitalismo transnacional, no es posible como objetivo para construir una salida para los trabajadores a nivel mundial, a nivel regional, y está claro que en Argentina eso no se ha logrado, producto también, entre otras cosas que después podemos debatir, de este anclaje que tenemos a la economía internacional. En función de eso, es que nosotros planteamos que el modelo alternativo está en construcción, que ese modelo tiene que estar anclado en un nuevo sujeto, donde la clase trabajadora ha reconvertido, desde nuestro punto de vista, la vanguardia de su sector, donde ya no son más, como por ejemplo en el Cordobazo, los sectores que más poder adquisitivo, que más victorias habían logrado, que mejores niveles salariales y económicos tenían, porque hoy, a pesar, por ejemplo, de otorgarle esta reivindicación que hace poco lograron los trabajadores argentinos, el impacto de las ganancias, a pesar de esa victoria de una porción de la clase trabajadora, esa victoria sigue ensanchando la brecha entre los trabajadores mejor remunerados de la Argentina, entre los trabajadores que pelean cotidianamente con la inflación, y por sobre todas las cosas, donde está anclado nuestro movimiento y la mayoría de los compañeros que estamos acá, en los sectores de la informalidad, en los sectores de excluidos, en los sectores que, a pesar de haber tenido victorias, todavía siguen por fuera de los convenios colectivos, todavía siguen por fuera de los derechos laborales, de las vacaciones pagos, y ese sector social es el que debe ordenarse, columnarse, estructurarse a partir de victorias concretas para ir modificando gradualmente y esperemos de manera definitiva en algún momento los niveles de injusticia. Es en función de eso que nosotros entendemos, a partir de la enorme hegemonía que tiene el capital transnacional, que en la medida de los avances populares nosotros debemos ir construyendo un modelo que quizás no es, en nuestro punto de vista, el modelo que nos imaginamos cuando muchos de nosotros empezamos a militar. Porque la reconversión del capital hace imposible que exista una alternativa como fueron en su momento los países socialistas, o hace imposible que se desarrolle un modelo alternativo como fue el peronismo
en la Argentina a mediados del siglo pasado, y que quizás el faro por el cual tenemos que empezar a mirar la construcción del modelo alternativo es aquellos modelos en los cuales podemos ir vinculando una economía de dos velocidades, donde conviva gradual y temporalmente el desarrollo de la economía de mercado anclado en las recetas de expoliación, y a la vez empezar a construir con un sujeto que está por fuera de las reglas del mercado, empezar a construir una economía anclada en un desarrollo tecnológico inferior, en un nivel de organización popular basado sobre todo en la plenitud de las conquistas, y fundamentalmente que tenga en la acción del Estado una reparación que aún, como mencionaba Cascote, no la tenemos. Ayer nos movilizamos y nosotros somos kirchneristas, salvajemente kirchneristas, hemos puesto la cara en los peores momentos de este gobierno, pero la lucha reivindicativa, la lucha social, los derechos de nuestra base social nos obligan a dar la pelea por aquellas transformaciones y por aquellas conquistas que todavía no se han logrado a pesar del avance gradual de esta democracia liberal y burguesa que vivimos. En ese sentido, nosotros entendemos que este modelo tiene que lograr una complementariedad regida por el Estado, con el protagonismo de los pueblos, con el protagonismo de la organización popular, donde le pongamos frenos a los avances del mercado y logremos ir construyendo a partir de la acción de los pueblos, a partir de los nuevos sujetos de la clase trabajadora, la nueva vanguardia de la clase trabajadora, un modelo que le empiece a ganar terreno a esa ofensiva imperial que sabemos que se nos viene encima, porque lo vemos cotidianamente en lo que sucede no solamente en América Latina, sino a nivel internacional. Y me parece que es ahí donde no solamente tenemos que anclar la batalla en la lucha social, en la lucha por una justa redistribución de la riqueza, o por una batalla donde los trabajadores sean plenos sujetos de derechos, sino fundamentalmente, como se mencionaba acá, empieza a buscarse una nueva idea de articulación de aquellos sectores que tienen la obligación de contribuir al desarrollo de una nueva subjetividad organizada, colectiva, consciente, que logre de una u otra forma construir la unidad de la militancia, del activismo, de los sectores revolucionarios, con este sujeto, con aquellos que sufren, con aquellos que están afuera, con aquellos que están por fuera de cualquier convenio colectivo laboral, con aquellos sujetos que se van constituyendo a partir de la informalidad, que se inventan su trabajo. Y si nosotros logramos atar el destino subjetivo de las organizaciones revolucionarias con el sujeto social que por excelencia en este momento histórico tiene la necesidad de protagonizar las transformaciones, nosotros nos vamos a ir acercando paulatina y gradualmente a las nuevas victorias populares, que van a estar irremediablemente atadas no solamente a un contexto nacional. Hoy es imposible pensar un proceso revolucionario que tenga sus fronteras en las unidades nacionales, sino que tenemos que pensar un proceso revolucionario que una a los sectores más avanzados de nuestros pueblos latinoamericanos, y de esa forma ir constituyendo ese bloque de poder que le ponga frenos, límites, y que le ponga por sobre todas las cosas la capacidad de ponerle de una u otra forma el reto a la humanidad de la construcción de una sociedad más plena, más justa y más digna de ser vivida. En función de eso, el movimiento Evita está comprometido con esta batalla, y reitero, la estrategia de transición integral que incluye la lucha social, la lucha política en el marco del liberalismo y la lucha ideológica por esa nueva sociedad tienen que estar dadas en sintonía, complementarias, en tiempo presente y a la vez en función de construir la mayor integralidad posible para que las capuchas, como se mencionaba acá, no queden por fuera de esa estrategia de poder que tenemos que ir construyendo. Bueno, hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Nahuel, soy compañero del Frente Popular Darío Santillán. Primero agradecer a los compañeros, a las compañeras de Quebracho por la invitación a la mesa. La verdad interesante
sobre todo poder compartir en esa instancia de discusión con organizaciones con las que hace muchos años que no nos juntamos a discutir, no va a ser básicamente, bueno, organizaciones más nuevas como la Tupac Amaru, el compañero de Levita, con los cuales hace un par de años sí transitamos algunos caminos juntos y hace algunos años nos han encontrado separados. Bueno, con el compañero Quebracho una historia común de hace muchos años. Bueno, a ver, para arrancar,